Muy buenas tardes a todos. Es un gusto realmente, un honor estar aquí participando con todos ustedes del FIS 2021. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores, agradecer en especial a Josier y Rodrigo por la invitación de estar aquí eh, moderando este panel y por el honor de estar aquí incluso haciendo esta moderación con la participación de personas y líderes tan ilustres como Eduardo Bianco, José Luis Castro y el exministro Mandetta. Bueno, como ya se ha hablado, nuestro tema de hoy es construyendo un modelo colaborativo en el sector de salud de Latinoamérica. Y cuando nosotros alineamos esta orientación de la discusión del tema, nosotros propusimos que tuviéramos un punto en común para que nosotros no discutiéramos un modelo colaborativo que no tuviera, digamos, algún punto de convergencia. Yo creo que sin duda el mayor reto que hemos enfrentado y seguimos enfrentando es el de la pandemia del COVID-19. Y nada más apropiado que discutir un modelo colaborativo, porque me parece que todos nosotros coincidimos que una de las lecciones más importantes aprendidas hasta ahora con respecto a lo que se refiere a la pandemia del COVID-19 es la importancia de la colaboración. La importancia de la colaboración, sea entre países, sea entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y sea ante todo la colaboración con respecto a las personas. Hemos tenido muchos ejemplos realmente que al menos para mí en persona me hicieron creer cada vez más en la humanidad a partir de ejemplos que nosotros tuvimos de colaboración y de empatía. Y luego de esta manera nosotros propusimos que nuestra discusión y luego la discusión de un modelo colaborativo sea exactamente alrededor del tema del COVID-19. Sin embargo, lo que vamos a hacer dentro de la dinámica que luego paso a explicarles cuál será, es que yo pongo, digamos, la pregunta, oriento la discusión sobre este tema y luego la dinámica que nosotros pretendemos hacer es que cada uno de los expositores, que llamaré con un orden más aleatorio, que pretendo definir ahora, es que cada uno tenga 10 minutos para poder hacer su exposición a la pregunta que orientaré y luego después de los 10 minutos de exposición de cada uno, nosotros tenemos un tiempo restante para discusión entre nosotros y luego para contestar preguntas que vengan de aquellos que nos asisten y quisiera agradecerles también de una manera muy especial los que dedican su tiempo ahí para estar aquí con nosotros y participar del evento. Bueno, pues yo creo que nosotros, a pesar de que todavía estamos, sin lugar a dudas, estamos vivenciando un momento de pandemia, nosotros ya podemos y ya debemos de alguna manera vislumbrar, digamos, este futuro en el que nosotros ya hacemos una transición de una situación de pandemia para una situación de endemia. Y luego, considerando entonces las lecciones aprendidas con la pandemia del COVID-19, ¿cómo creen ustedes que nosotros podemos, digamos, mejor articular en Latinoamérica, llevando en consideración la lección de Latinoamérica, por medio de un modelo colaborativo, los retos del enfrentamiento de la endemia del COVID-19, tanto en sus consecuencias directas, es decir, yo les diría en las consecuencias directas de lo que sería una situación endémica del COVID-19, como aquellas que están relacionadas a lo que denomino o que podemos denominar de los pasivos de las consecuencias de la epidemia.
tanto en la dimensión social como en la dimensión sanitaria, es decir, de salud proveniente de lo que nosotros hemos visto, incluso provocada por la propia pandemia, tanto con el síndrome post-COVID como lo que pasó en todo el sistema de salud del mundo, con varias situaciones que hemos visto de tratamientos de salud que se tuvieron que postergar, y hoy tenemos ahí un pasivo con esta situación, un pasivo sanitario en gran parte de los países. Bueno, pues llevando en consideración esta introducción, la pregunta pues sería esta: ¿cómo nosotros podemos mejor enfrentar y luego desarrollar este modelo de colaboración, llevando en consideración esa transición para una situación endémica y luego los pasivos que tenemos? Y luego entonces tomo la libertad de pedir a José Luis Castro que haga su exposición de 10 minutos, después Eduardo Blanco y después el ministro Mandetta. Muchas gracias. André Luis, tiene usted la palabra. Buenos días y saludos y agradecimientos a la iniciativa FIS, al doctor Ari Ribeiro, al doctor Eduardo Bianco, al ministro Luis Enrique Mandetta. Es un honor estar aquí hoy con todos ustedes. Hace 20 meses, el 11 de marzo del 2020, la OMS declaró a COVID-19 era una pandemia. Ese día fue un punto de inflexión para la salud pública. Durante las próximas décadas pensaremos en nuestro trabajo como antes o después de que el COVID cambiara las vidas, economías, sociedades y especialmente los sistemas de salud. COVID-19 se ha cobrado 1.5 millones de vidas en América Latina, y eso es sin duda un recuento conservador. Hemos aprendido mucho en los últimos 2 años. La lección más importante es que debemos invertir en el fortalecimiento de la salud pública y de los sistemas que la respaldan. Y cuando digo salud pública no me refiero solo a número de casos o campañas de vacunación. Cada vez que usted cruce una calle con seguridad o disfrute de una comida en un restaurante libre de humo o vaya por su vacunación anual contra la gripe, se está beneficiando del resultado de décadas de trabajo realizado por los profesionales de la salud pública. La salud pública es como una red protectora que es invisible siempre y cuando funcione. Hemos visto durante la pandemia de COVID-19 que lo que sucede cuando se apoya a la salud pública y lo que sucede cuando no se apoya. En algunos países y ciudades de América Latina, un fuerte liderazgo y una respuesta rápida y basada en la evidencia mantuvieron el número de hospitalizaciones y de defunciones relativamente bajo. En otros lugares, la politización de la ciencia y las medidas de control de enfermedades llevaron a un gran número de enfermedades y muertes que podrían haberse evitado. La importancia de coordinar las acciones fue muy clara. En Brasil, reconocimos el papel central desempeñado por el Consorcio Nacional de Departamentos Estatales de la Salud, por sus siglas CONAS, en la coordinación de la respuesta de los estados a la crisis, y le brindamos nuestro apoyo. Al principio de la pandemia, cuando el número real de defunciones estaba siendo cuestionado por el público, Vital Strategies y CONAS desarrollaron en conjunto el primer tablero nacional de exceso de mortalidad. Y más recientemente, desarrollamos una herramienta de visualización de datos de síntomas proporcionado por las plataformas de redes sociales que puedan proporcionar alertas tempranas a los responsables políticos sobre nuevos aumentos de casos. También desarrollamos la primera campaña nacional de comunicación con CONAS y otros socios como lo son el Frente Nacional de Alcaldes y los consorcios de departamentos de salud de la ciudad CONASEMS. Y ya casi 2 años después de que comenzamos a enfrentar este desafío global, necesitamos seguir trabajando para abordar lo que está por venir. Un determinante importante sería qué tan serio tomaríamos el coronavirus en el futuro.
será cuántas hospitalizaciones y defunciones habrá de causar y si nuestro sistema de salud puede manejar esa carga. Así como la temporada de la gripe se ha convertido en una forma de vida, es posible que enfrentaremos ambos virus respiratorios cada año. Esto significa vacunas para cada uno para disminuir la gravedad y otras medidas de comportamiento social. En este escenario, los sistemas de vigilancia y de datos bien reestructurados son esenciales. Necesitamos datos para rastrear nuevas infecciones. Y para prepararnos para las otras crisis del futuro, debemos trabajar en solidaridad. Necesitamos no solo aumentar la solidaridad en América Latina, sino también imaginar la solidaridad a un nivel global. Nuestro trabajo en Vital Strategies está anclado en la idea de que la construcción de sistemas de salud pública fuertes permitiría una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, especialmente aquellos con mayor riesgo de enfermedad y muerte prematura. Imagínese usted que el sistema de salud pública fuera un barco que debe llevarlo a través de un lago. Ahora imagine que el barco tiene una grieta grande y le está entrando agua. No puedes arreglar el barco mientras te hundes. El momento de hacerlo es seguro y duradero, es antes de que estalle la crisis. Y la forma en que realizamos este esfuerzo nos trae a la mente el trabajo creativo del arquitecto Louis Kahn. Él fue responsable de diseñar algunos de los edificios más importantes del siglo XX. Pero el edificio de la Asamblea Nacional de Bangladesh es probablemente su obra maestra. El enfoque del arquitecto Kahn para diseñar un edificio cambió drásticamente en la década de 1950, después de visitar las ruinas de estructuras de la antigüedad en Italia, Grecia y Egipto. Él quería repensar su trabajo, libre de los dogmas arquitectónicos. Y Kahn volvió a lo básico. A partir de una base sólida, produjo una de las joyas arquitectónicas del mundo. De la misma manera, Vital Strategies está analizando profundamente la salud pública a nuestro alrededor y cómo puede ser transformadora. Recientemente hemos invitado a nuestros colegas y socios y al público en general a Reimagine Public Health, que se basa en volver a los pilares fundamentales de la salud pública, la prevención, la equidad y la comunicación. Pero sobre todo la colaboración con las comunidades, con las organizaciones de servicios sociales y en todos los sectores y los niveles del gobierno. Las pérdidas sin sentido e innecesarias de la pandemia y la desigualdad que ha expuesto han abierto los ojos de millones de personas a la importancia de la salud pública. Millones de personas están inquietos y molestos porque han quedado desprotegidos y vulnerables. Reimagine Public Health nos llama a demostrar cómo la salud pública está entrelazada en nuestra vida cotidiana para que el público vea su valor inmediato y real. Las personas entienden que la buena salud no depende simplemente de medicamentos y de los hospitales, sino que significa evitar que las enfermedades y que las lesiones ocurran en primer lugar. Esto significa invertir en los sistemas de vigilancia y en la vigilancia. Crear sistemas de datos robustos para orientar las decisiones sobre la salud y asegurarse de que los intereses comerciales queden en segundo plano con respecto al interés público. También significa realizar exámenes regulares para enfermedades como la presión arterial alta, el colesterol alto y estos cánceres. Significa etiquetas de advertencia e impuestos. Y para reducir el uso de productos nocivos como desde el tabaco hasta el alcohol y los alimentos ultraprocesados. Significa reducir las fuentes de contaminación atmosférica y el impacto del cambio climático. Significa todo lo que hace las personas más saludables. Y por eso en Vital Strategies trabajamos en estos temas claves. Aquí en Brasil hemos trabajado con socios locales y gobiernos para apoyar una mejor salud. Socios como CONAS, que estuvieron en la vanguardia de la respuesta al COVID-19. A través de nuestro programa de datos para la salud,
Nos complace haber trabajado con el Ministerio de Salud de Brasil y con las ciudades de Salvador, Natal y Belo Horizonte para mejorar la calidad de datos sobre las causas de muertes en los estados y municipios. A través de nuestro programa de seguridad vial, hemos trabajado junto con líderes de las ciudades de Fortaleza, Campinas, São Paulo, Salvador y Recife, y el estado de São Paulo para reducir las muertes y accidentes en las carreteras y promover la movilidad activa y segura. A través de sus esfuerzos, Fortaleza logró una reducción del 47% en muertes por accidentes de tráfico entre el 2014 y el 2019, y ahora es un líder en el desarrollo de carriles para bicicletas. En nuestro programa de política alimentaria, trabajamos para apoyar un entorno alimentario más saludable. Hemos apoyado campañas en los medios de comunicación y esfuerzos para poner etiquetas claras en los productos alimenticios que adviertan a las personas cuando los alimentos son ricos en azúcar, sal o grasa. Las ciudades también son clave para la salud pública. Con más de la mitad de la población mundial viviendo ahora en entornos urbanos, las ciudades están en una posición única para transformar la lucha contra las principales causas de muerte, enfermedad y lesiones. Cambiar el entorno urbano es vital, ya sea a través de la prevención de enfermedades no transmisibles o las enfermedades cardíacas o pulmonares o el cáncer, o a través de esfuerzos para hacer las carreteras más seguras para todos sus usuarios. A través de nuestra Alianza para las Ciudades Saludables, que es una red de 70 ciudades alrededor del mundo, Vital Strategies coordina múltiples socios locales y globales en alineación con los gobiernos de las ciudades. Colaboramos para apoyar el progreso en las áreas de infraestructura y transporte, coordinación de medios de comunicación y vigilancia y cumplimiento. En marzo del 2020, la Alianza proporcionó asistencia inmediata para ayudar a las ciudades a responder a COVID-19. Este trabajo de respuesta al COVID-19 se centra en asistencia técnica y financiera y recursos prácticos orientados a los desafíos que enfrenta cada ciudad, desde el mantenimiento de los servicios de la ciudad hasta la gestión de la comunicación de riesgos, el ofrecimiento de orientación jurídica sobre medidas que protejan la salud y la seguridad. Y por último, con relación a la conferencia sobre el clima en Glasgow, quiero concluir mis observaciones con una reflexión sobre el clima y su relación inextricable con la salud. La salud tiene que ser un elemento central de la política climática. La salud debe formar parte del marco de rendición de cuentas para la acción sobre el clima. Y los organismos de salud pública deben alinearse con la agenda climática y colaborar con aquellos que trabajan para prevenir un desastre climático. Las consecuencias para la salud asociadas con el cambio climático y el costo económico potencial bien pueden ser muchas veces mayores que las que hemos experimentado durante COVID-19. No es algo que ningún sector pueda resolver por sí solo. Para reconstruir mejor, tenemos que hacer mucho. No podemos permitirnos que la salud pública se subestime o se dé por sentada. Esto llevará tiempo, pero podemos construir las soluciones a este desafío ladrillo por ladrillo. Eso también exige un enfoque más multisectorial, interconectado y colaborativo de la salud pública. Aprovecho para invitarlos a que se unan a Vital Strategies en la movilización de un movimiento que reconozca la importancia y relevancia de la salud pública en nuestras vidas cotidianas y restablezca la confianza en las instituciones y personas que trabajan para que nuestras comunidades sean más saludables. Muchísimas gracias a todos y por invitarme a este panel. Muchísimas gracias. Le paso ahora la palabra a Eduardo. Eduardo, le pedimos que entonces enfoque el tema sobre ese modelo colaborativo, considerando esa situación de endemia y la pandemia.
disculpe, de pandemia para endemia en Latinoamérica. Perfecto. Primero agradezco la invitación a participar en este panel de alto nivel. Yo realmente había preparado una presentación para la cooperación en materia de salud en un entorno tan especial como es la de COVID-19, pero voy a tratar de ajustarla a este enfoque que se me pidió en el día de hoy. Y lo voy a hacer de una manera diferente a la de que me precedió por parte de José Luis. Voy a hablar sobre mi experiencia personal en abordaje de un problema a través de la cooperación en salud, concretamente en políticas de control del tabaquismo, y tratar de esa manera de estimular a otras personas, a otros profesionales de la salud que se involucren en acciones de cooperación para mejorar la salud de todos, incluido la situación de la actual pandemia. El tema que yo voy a abordar y que lo voy a tratar de relacionar continuamente al cómo llevar la experiencia que nosotros tenemos a la COVID-19, es que hay una relación entre la pandemia de COVID-19 con el tabaquismo, porque por un lado, el tabaquismo mata a 8 millones de personas por año y es la principal causa totalmente evitable de muerte y enfermedad a nivel mundial. Pero además, hoy sabemos que este consumo incrementa en un 50% los casos severos de COVID-19 y a su vez, esta conducta genera enfermedades no transmisibles que hacen mucho más vulnerables a aquellas personas que sufren de COVID-19. Por lo tanto, tenemos una sindemia, dos pandemias: tabaco, enfermedades no transmisibles, y por otro lado, una enfermedad transmisible como es la COVID. Yo voy a hablar desde la experiencia de un simple médico cardiólogo clínico que trabajó en cardiología intensiva, pero actualmente estoy retirado de mi práctica clínica, y expresar que desde los años 90 yo sentí una motivación por la prevención cardiovascular y elegí ayudar a mis pacientes a dejar de fumar. Comencé un programa de cesación de tabaquismo en un centro privado y luego la institución donde trabajaba como cardiólogo intensivista me pidió que desarrollara un programa allí. Y sin quererlo, en 1998 fui enviado al exterior a recibir un curso de capacitación en este tema, lo cual me conectó con el mundo. Y ahí empiezo el vínculo, la cooperación norte-sur, la cooperación entre los profesionales de la salud que van adquiriendo información es absolutamente fundamental. El siguiente aspecto es que, bueno, por esa conexión me a su vez asocié con una entidad, la Fundación Interamericana del Corazón, que me pidió les ayudase a trabajar este tema en la región. Y comencé a hacerlo. Al año siguiente participé en España en un congreso iberoamericano, Tabaco y Salud, y yo, que era simplemente un clínico ayudando a mis pacientes, entendí la importancia de las políticas de salud pública para abordar un tema de salud. Y aprendí también cómo la industria tabacalera había estado ocultando y manipulando información para defender su negocio a costa de la gente. Entonces acá vemos también otro paralelismo, y es el tema de la importancia de las políticas públicas, no solo el tratamiento individual de las personas, sino el desarrollo de políticas públicas. Ahí también me enteré que que la Organización Mundial de la Salud estaba lanzando el primer tratado global de salud pública, el convenio marco para el control del tabaco. Y eso es una de las cosas que quiero rescatar. Hoy se está discutiendo un convenio global para prepararse para pandemias. Entonces, eso tiene una relación con esto que estoy mencionando. En ese congreso de España aprendí también que Latinoamérica era de las regiones con mayor prevalencia de tabaquismo y menor desarrollo de aplicación de políticas de control del tabaco. Y eso me motivó a mí como profesional al volver a mi país
y redacté una carta que la hice firmar por 100 colegas y se la envié a nuestra Asociación Médica Nacional, el Sindicato Médico de Uruguay, para desafiarlo, para ver si iban a hacer algo al respecto de esta situación y de este tratado. Y eso es fundamental. Las asociaciones médicas nacionales se tienen que involucrar en temas como este que estamos tratando. Y como resultado de eso se crea una comisión de tabaquismo, me tocó ser el presidente designado a mí, y comenzamos acciones a nivel nacional. Al año siguiente me toca ir al Congreso Mundial Tabaco Salud en Chicago como becario, y ahí recibí un curso de entrenamiento intensivo y entré en contacto con la comunidad latinoamericana vinculada en este tema y me fui involucrando cada vez más en políticas públicas. Ese mismo año comenzaron las sesiones de este tratado global, el Convenio Marco, en Ginebra, y en 2001 yo ya estaba participando como sociedad civil en esas negociaciones y fui designado para coordinar los representantes de la región en dichas reuniones por la Alianza para el Convenio Marco, una red de redes presentes en más de 100 países. Y eso es otra forma que tenemos que ver, el desarrollo de redes globales de profesionales y gentes interesadas en tratar de encarar el tema de esta pandemia, pero también las futuras pandemias, cómo nos preparamos para ellas, si es que va a haber un tratado global. Esta participación fue en sí como asistir a una universidad global, porque recibí entrenamiento y capacitación de los principales líderes mundiales. Hoy, 20 años después, es mucho más fácil por la conexión que tenemos. Y en ese momento estreché relaciones con personas de todas partes del mundo, sociedad civil, gobiernos, organismos internacionales, y eso es fundamental, la generación de la red, la generación del intercambio y el respeto mutuo y la solidaridad mutua. En el 2002, varias organizaciones importantes de la región, la Asociación Norteamericana del Corazón, la del Cáncer, la del Pulmón y otras organizaciones, más la FCA, la Alianza para el Convenio Marco y la OPS, buscaban una persona que dedicase un tiempo a trabajar en la región para impulsar este tratado y su ratificación. Yo fui electo para esa posición y dejé parte de mi práctica clínica para viajar en la mayoría de los países, reunirme con las personas de sociedad civil, con políticos, con parlamentarios, hacer conferencias de prensa y fui un piloto de coordinador regional en este tema para otras regiones, porque después de mí vinieron en cada una de las regiones personas que se ocuparon de este tema. Y eso también hay que pensarlo. Tiene que haber gente que, además de lo nacional, se dedique a coordinar los esfuerzos regionales. El otro aspecto es que como no se contaba con muchos recursos a nivel regional para poder avanzar, ¿qué se hizo? Se trabajó en 3 estrategias. Adjudicar seed grants o becas semillas para impulsar pequeños proyectos de investigación o abogacía y de esa manera estimular e involucrar a organizaciones de sociedad civil en el tema. Y también el segundo era promover redes nacionales de control del tabaco para seguir avanzando. Y lo otro que usamos fue elegir un país modelo para aplicar las políticas de control de tabaco, en este caso, e iniciar un efecto dominó en la región. En este caso, por ser el coordinador, mi persona, por estar viviendo en Uruguay, se eligió este país. Al mismo tiempo, la OPS regional tomó la decisión estratégica de volcar sus escasos recursos en una de las disposiciones del convenio global, los ambientes 100% libres de tabaco, como forma de sensibilizar y apoyar el proceso del convenio marco. Y eso es también importante. Tenemos que ser estratégicos y decidir, bueno, ¿cuál es la estrategia más importante? En este caso de la COVID parece ser la vacunación, pero hay que estudiar bien cuál es el tema
estratégico para cambiar la situación en la región. Pero sin ninguna duda, el gran catalizador que tuvimos para cambiar la situación previa, que éramos los peores de la clase a nivel mundial, y después fue el propio tratado, el convenio marco adoptado en 2003 y que entró en vigencia internacional en 2005. E insisto en la importancia de tener un tratado global para prepararnos para la pandemia. El tratado influyó notablemente en todas nuestras legislaciones nacionales y fue el respaldo de nuestra acción. Y es un tratado multilateral basado en evidencia, con un enfoque integral y multisectorial, y que se caracterizó por un gran espíritu solidario y democrático, en cuanto fue posible financiar la participación de representantes de países de ingresos bajos y medios que de otra manera no hubieran participado, y contó con la activa participación de la sociedad civil como observadores, al tiempo que excluyó la industria tabacalera de las mismas. Por lo tanto, este tratado tiene que ser un tratado que permita escuchar a todas las partes, que junte toda la evidencia actualizada sobre la COVID-19 para prepararnos y evitar futuras pandemias. Hay un antes y un después de este tratado que menciono en el abordaje de la epidemia de tabaquismo, y puede haber un antes y después si logramos sacar este tratado adelante. Con respecto al país modelo elegido, Uruguay en este caso, en el año 2000, cuando empecé con el tema, impulsamos a esta Asociación Médica Nacional a crear la Alianza Nacional para el Control del Tabaco, la primera en la región, que luego se replicó en Perú y en Chile. Esta alianza fue clave para la ratificación del convenio marco y preparar el camino para la legislación de control del tabaco. Este tipo de alianzas deben establecerse a nivel nacional con científicos, con personas que están en la primera línea y con políticos y legisladores para poder realmente llegar a políticas nacionales y encarar este problema. Luego de un taller de OPS en 2003, nos planteamos el objetivo de Uruguay, primer país libre de tabaco en Latinoamérica. 2003. Hubo una visión y nosotros tenemos que tener la visión de un mundo mejor preparado, con mejor salud para, digamos, evitar futuras pandemias, aparte de solucionar o terminar de solucionar esta. En la historia esta les cuento que sí, el 1 de marzo del 2005 llegó a la presidencia de la República el doctor Tabaré Vázquez, un médico oncólogo que escuchó a la sociedad civil y se comprometió con aplicar los compromisos contraídos por Uruguay al ratificar este convenio. Y Uruguay tuvo éxito en control del tabaco y se convirtió en líder. Implica, sin poder político, sin compromiso político, es difícil tener resultados y cambiar la situación y prepararnos mejor. Vázquez, el presidente, fue un factor clave en el tema del tabaco en Uruguay, pero no fue el único factor, porque en ese momento, en la región, había otro médico presidente y en ese país no pasó absolutamente nada, no hubo una diferencia en política. ¿Por qué? Porque además de tener un presidente, o sea, un político comprometido, hubo un trabajo previo de sociedad civil, de la academia, se establecieron lazos rápidos entre el Ministerio de Salud, el propio presidente y estas entidades, y hubo confianza y respeto mutuo. En ese contexto, y por eso, Uruguay se transforma el 1 de marzo de 2006 en el primer país de las Américas en ser libre de humo, lo cual parecía imposible poco tiempo antes. Y esto generó un efecto dominó en la región. Y a 2016, 18 de las 20 partes latinoamericanas del convenio habían aprobado los ambientes libres de humo de tabaco. Entonces, una estrategia puede ser tomar un país modelo, hacerlo lo máximo que podamos y mostrarle al resto que es posible combatir esta epidemia o prepararse para las próximas. ¿Cómo fue posible este cambio? Primero, porque hubo un tratado después. Segundo, porque hubo una gran cooperación y solidaridad entre los países. Y quienes estaban más avanzados
orientaban y apoyaban a los que venían atrás. Y cuando los líderes regionales fueron atacados, en este caso por una empresa, Philip Morris, todos salieron en su defensa. Y por último, quiero destacar la cooperación norte-sur. Sin ninguna duda, todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de organizaciones internacionales como la Unión, Vital Strategy, Campaign for Tobacco Free Kid, y organizaciones filantrópicas como la Bloomberg Foundation, que asignaron fondos para poder desarrollar acciones de abogacía y avanzar. Como resumen final, digamos que el proceso del convenio marco es un gran ejemplo de cooperación multilateral que se ha transformado en un movimiento de salud pública mundial que hoy es ejemplo para abordar las enfermedades no transmisibles y que entonces a través de la cooperación internacional, de la cooperación regional y de la cooperación a nivel nacional, inter y multidisciplinaria, respaldadas por esta normativa internacional, nosotros pudimos tener un impacto y estamos teniendo un impacto significativo. Esto podría ser perfectamente replicable, salvando las distancias, en el tema de la COVID-19 y prepararnos para futuras pandemias. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, pues ahora, ministro, por favor, José Luis nos ha recalcado este tema del sistema de vigilancia de datos. Eduardo señaló este tema de un tratado global y luego también de redes globales de personas interesadas. Ha estado usted, a mi juicio, al frente del área de la salud más difícil, que fue el inicio, donde el conocimiento todavía era muy escaso. Realmente nosotros vivíamos cada día una situación de grandes desafíos. Nosotros teníamos a cada día una situación extremadamente difícil y yo creo que nadie mejor que usted quisiera verificar si podemos vislumbrar una transición de una situación pandémica para endémica. Yo sé que tenemos una situación mundial todavía muy compleja, con una inequalidad, con una diferencia tremenda al acceso a las vacunas, que es un problema realmente muy serio. Yo creo que moralmente incluso es algo que es difícil entender. Sin embargo, ante esto, ¿está de acuerdo que ya podemos vislumbrar una transición para una situación endémica si consideramos toda esta vivencia, todo este aprendizaje? ¿Cómo cree usted que esta visión de Latinoamérica, cómo nosotros podemos mejor trabajar modelos de colaboración para poder enfrentar la situación de hoy y del futuro? Muchas gracias. Agradezco a la comisión organizadora de FIS por la invitación, a usted, mi amigo Ari, aquí de Mato Grosso del Sur. Un abrazo que envío a todos ustedes ahí. Saludo a José Luis Castro, excelente exposición. Eduardo, también por el tema del tabaquismo. Es un tema que Brasil ha avanzado mucho. Y bueno, pues luchas realmente que se hacen por medio de mecanismos. Yo buscaré incluso para tener un poco de lógica en esta charla.
decirles cómo fue, digamos, el inicio y cuáles eran las estructuras de gobernanza que nosotros teníamos para poder hacer esa colaboración, en qué espacios se dieron y cuál fue la respuesta del mundo. El mundo se organiza desde el posguerra con organismos internacionales. La Organización Mundial de Salud sería, digamos, el gran mecanismo facilitador de la humanidad para enfrentar una crisis sanitaria global. Hasta sería la gran colaboradora de los ejes de producción de suministro y sería justamente el espacio en el que estos liderazgos mundiales y respondiendo incluso por sus respectivos países y continentes, donde deberían sentar a fin de construir una solución que fuera, digamos, lógica e inteligente. El primer punto que vimos fue entonces la falencia de esos mecanismos internacionales por absoluta falta de líderes que eran capaces de comprender que el problema no era un problema físico de sus fronteras. El inicio de esta pandemia se recalca por una información extremadamente frágil de China, pasando la impresión a la humanidad que sería un virus más de aquellos más más fuertes como SARS que ocurrieron en aquella región y que el virus rápidamente se demuestra ser un virus competente, un virus de gran transmisibilidad sostenida y que eliminaba los sistemas de salud. El primero fue de Irán. Nosotros pensábamos que allí podríamos tener algún tipo de debilidad por los bloqueos y después después pasa por Italia, Alemania, perjudica a los Estados Unidos y que América Latina. Y luego hablamos un poco más de Sudamérica por el hecho de nuestra geopolítica que está más relacionada a Sudamérica que América Central. Desde el México hacia arriba se relaciona más de Estados Unidos y Canadá. Canadá con sistema de salud más organizado desde el punto de vista de medidas preventivas y de asistencia en el área de salud en las Américas. Los Estados Unidos con aquel sistema muy fragmentado por estados. Las academias sin poder ejercer los Estados Unidos eliminan el CDC, que eran los ojos de las Américas para actuar como liderazgo científico. Ellos eliminan esto, la conducción, la orientación de la pandemia, pasan a Mike Pence y luego el presidente Trump empieza a decir que cloroquina solucionaba, esto contaminó otros liderazgos y luego en América del Sur nosotros empezamos a ejercer nuestros espacios. Yo todavía como ministro, luego al inicio salí de Brasil y viajé hasta Asunción en reunión con los ministros de Uruguay, de Argentina, de Paraguay en el ámbito de Mercosur. Allí nosotros hicimos una organización con la Organización Panamericana de Salud y creamos el brazo de articulación con los países andinos para que nosotros pudiéramos hacer este combate articulado con intercambio de experiencia y luego mecanismos de defensa de nuestra región. El primer acto concreto fue cuando designé a Fiocruz para que pudiera hacer la capacitación tecnológica de todos los países para la realización del PCR-RT. Se hizo todo en Fiocruz para todos los países de Sudamérica, América Central y luego después en conjunto con la Organización Panamericana de Salud empezamos con aquella guerra de los equipos de protección individual típica del inicio de la pandemia. ¿Cuál era la característica que se mostraba fallir en América del Sur? El mundo decidió en aquel entonces adherir a aquella economía de escala de China de producción de mascarillas, de producción de insumos y China cerró la exportación, concentra el 94% de la producción mundial, respiradores y todos los monitores y luego de repente vimos el mundo que gritaba y cada presidente intentando secuestrar el mayor número posible de materiales. Las enfermeras inglesas que usaban sacos de plásticos de basura en la cabeza para intentar hacer una protección individual y nosotros en Sudamérica extremadamente vulnerables por la desindustrialización de salud, de los insumos de salud, insumos básicos de salud como mascarilla, algodón, jeringas,
todos que venían de China, y esto todo afectó también el primer mundo, los países del primer mundo. Uno de los primeros puntos de convergencia de las Américas será la construcción de un complejo industrial en el área de la salud para que se pudiera hacer el eje sur-sur. Los países africanos se quedaron totalmente sin insumos, y luego de esta manera podríamos ver cómo podemos reducir en términos de soberanía esta dependencia absoluta de bienes e insumos en el área de la salud. Para América del Sur, también en este mismo encuentro, nosotros intentamos hacer un movimiento en bloque. Sin embargo, los líderes políticos implicados en las elecciones, sean ellas presidenciales o regionales, empezaron a tomar decisiones unilaterales. Y luego la secuenciación de cierre de las fronteras físicas en las Américas, eso se da en función justamente por presiones políticas que de alguna manera no había, digamos, un liderazgo capaz de organizar el diálogo dentro de las Américas. Entonces, el liderazgo político muestra que cuando no está articulada se asocia al virus, entonces empieza a ser parte de la enfermedad y es responsable de muchos episodios lamentables en esta pandemia. Nosotros vimos el colapso de Ecuador, vimos la situación dramática de Bolivia, nosotros vimos las inequidades, no tan solo dentro de Brasil, sino también las inequidades regionales de modelos de asistencia al área de salud y falta de acceso a las vacunas. Nosotros no podemos pensar en normalización cuando tenemos países que no alcanzaron todavía el 10% de cobertura de vacunación en las Américas por falta de acceso a las vacunas. Esto también refleja la desindustrialización. Brasil todavía tiene 2 estructuras que producen vacunas, Butantan y Fiocruz, y sin embargo, es insuficiente para la escala regional. Nosotros vimos un mundo tan descalificado de liderazgos que pasamos a ver las potencias que compraban 5, 6, 10 veces más su necesidad de vacunación para después hacer como diplomacia fragmentada con vacunas, lo que es de un cinismo ímpar en la historia de la humanidad. Nosotros vimos una discusión estéril en el medio de la pandemia sobre romper patentes para que se pudiera tener. Esto tiene que estar previsto en lo que nosotros denominamos la nueva reglamentación sanitaria internacional, que tendrá que reescribirse porque nosotros sabemos que vamos a tener nuevas pandemias. No sabemos cuándo, si será mañana, por la mañana, si será dentro de 10, 20, 30, 50 o 100 años. Sin embargo, es de hecho que vamos a tener. Ahí Brasil es un alto riesgo de emergencia de nuevos virus, bien como otros. Cuanto más se deforesta, cuanto más se altera el ecosistema de los bosques, más virus de equilibrio salvaje pasa por una cuestión de supervivencia para los seres humanos. Y luego el monitoreo viral de la región amazónica es bajo. Tenemos un estudio de medicina tropical de Manaus y después tenemos un vacío, lo que nos hace, digamos, un país extremadamente vulnerable al despunte de nuevos virus con el avance de la deforestación, y esto habla mucho con el tema del clima, y luego la salud como uno de los puntos de referencia en el tema climático con el área de la salud. Y esto podemos tener el monitoreo de vigilancia en el área de salud y que se puede coordinar por el mecanismo existente que es la Organización Panamericana de Salud, que es la única estructura, por ejemplo, que dialoga con Venezuela. Venezuela es un país problema en Sudamérica. Nosotros tenemos ahí, tenemos miedo si tenemos difteria, Brasil realmente empieza a producir. Ya sabemos que es una cuestión de tiempo para una vez más tener esta enfermedad. Tenemos el inicio del sarampión y entonces de algunos puntos que son comunes, como por ejemplo vacunas, de esta manera podemos tener grandes acuerdos para Latinoamérica y luego en consecuencia América Latina. Seguramente se puede comportar como un bloque regional de salud y luego una solución
regional en salud y no tan solo un problema o luego un importador. Brasil gasta más de 40.000 millones de dólares, quema la zafra de soja para poder pagar nuestra dependencia en el área de la salud. El mercado brasileño es muy grande y es, digamos, un punto de convergencia, de colaboración. Luego, la compra unificada de los países de Sudamérica. Fármacos para enfermedades raras que son carísimos. Brasil acaba negociando por su capacidad con la industria. Menos que Uruguay, por ejemplo, es prohibitivo y ellos no quieren, digamos, la compra unificada. Ese es el tema que nosotros tratábamos en Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Los fármacos, por ejemplo, de atrofia medular, que eran fármacos caros. Brasil ha dejado disponible todo eso y el precio que pagó ofreció a los países para que pudieran comprar y luego disponer en una cámara de compensación para poder facilitar el acceso a este tipo de fármaco para las Américas. Y esto provoca un empeoramiento de la situación. La situación será más grave desde el punto de vista de la pandemia o luego de la epidemia, como muy bien ha llamado la atención. Nosotros seguramente vamos a pasar, sí, para un carácter endémico dentro de poco y luego vamos a tener buenas noticias, no tan solo de la mejor eficacia de las vacunas, o si no me equivoco, Moderna me parece que ya señala que va a poner la vacunación de corona junto con la vacuna de la gripe. Será, digamos, un componente más y esa tecnología tiene que llegar a los países de Sudamérica para que esto facilite el control de la enfermedad y que pueda dejar más barato el coste de estas vacunas y la demanda reprimida en las Américas. Es algo absurdo. Nuestro país hizo menos del 40% de las mamografías que debería haber hecho en los últimos 2 años, lo que significa que nosotros vamos a tener como un tsunami y ahora vendrá una ola enorme de cáncer de mama en fase 3 y 4. Aquí pongo un ejemplo de uno que es mama. Seguramente vamos a tener próstata, problemas cardiovasculares. La salud será altamente afectada en toda América por falta de medidas de prevención en estos 2 años. Ese también deberá ser un punto de colaboración, necesita ser un punto de colaboración. En el siglo XXI lo que va a marcar la evolución científica es la terapia génica, es la genética. Después de que hicimos la codificación del ADN, vino el proyecto Genoma. Tuvimos los descubrimientos de los genes que están por detrás de innumerables enfermedades y señalizamos ya con cura para la atrofia medular espinal. Debemos tener cura para el Alzheimer, para diabetes tipo 1, pero eso por una técnica llamada CRISPR, que no poseemos esa tecnología y en caso contrario seremos presas fáciles en el siglo XXI, que será el siglo de la genética. Brasil comienza su Genómica Brasil, su programa de Genómica Brasil, y tiene que ser hecho en colaboración con los países latinos, porque no puede haber una solución aislada. No es inteligente que Brasil detenga pose de algunas soluciones, pero necesitamos que Paraguay sea saludable, que Bolivia sea saludable, necesitamos equilibrio del ecosistema y del equilibrio de salud en las Américas. Necesitamos sentarnos juntos a la mesa con la regulación sanitaria nueva. La regulación existente provoca que es totalmente incapaz para una crisis de esta proporción. El mundo ya se prepara y dentro de ese reglamento sanitario internacional, el tránsito de personas es de mercaderías, incluso de salud de lo animal, que interesa a todas las Américas, ya que exportamos productos primarios. O nuestra diplomacia se acerca y hace una diplomacia de salud, o se va a quedar aislada con graves impactos en la economía de las Américas. Es necesario entender que en esta post-pandemia, en la endemia, este virus deja un rastro de salud mental. La salud mental será el principal agravado en la salud. El número de intentos de suicidio, de depresión, tanto por causas orgánicas como por causas sociales, de desempleo, de pérdida de empresas, de pérdida de formatos de trabajo,
trabajos que antes eran presenciales y que pasarán a ser hechos con herramientas como esta que ahora usamos, tomando una mano de obra totalmente descalificada en las Américas, y vamos a pagar un precio social durante todo el siglo XXI si no invertimos en educación para ese nuevo punto de forma conjunta. Tenemos una herramienta conjunta y fantástica que es la telemedicina, para poder aproximar a los especialistas de los médicos de salud de la familia, que en el caso de Brasil están muy bien esparcidos, pero en el caso de las Américas están muy distantes aún, para así tener la oportunidad de mejorar el acceso universal de las personas, que es una de las pautas 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, tenemos un camino largo por delante. La Convención del Tabaco, la Convención Marco del Tabaco tratada por el colega del Uruguay es importantísima, pues hoy la industria del tabaco produce en amplia escala con bajísimos impuestos y trata de traer hacia dentro de los países el tabaco de una manera prácticamente a $2, $1 dentro de Brasil. Y en Uruguay eso acaba minando los esfuerzos de los países de hacer contra el combate al cáncer de pulmones, de lengua, de vejiga. Es necesario que estos líderes de economía entiendan que es un buen negocio combatirlo. Es bueno que los liderazgos entiendan que es bueno tener una política en la cual las personas reduzcan el consumo de sal, de grasas saturadas, para que así podamos disminuir la obesidad, principalmente la obesidad infantil y el consumo de azúcares en las Américas. México tiene una buena experiencia. Estados Unidos paga un precio altísimo y va a morir por la boca por haber negado una seguridad en la política alimentaria. Nosotros dimos un paso importante, que es la guía de los alimentos, que está a disposición para los países de idioma portugués y debería hacer llegar también a los países de lengua hispana, para que enfrentemos en bloque todo esto, no para penalizar, sino para llamar a esta industria para una industria más saludable. Todas son grandes oportunidades de poder trabajar dentro de las Américas con lazos más estrechos. El hecho es, el modelo actual concentrado en la producción de China ya está condenado. El mundo busca alternativas. Europa dice que usará bunkers de la Segunda Guerra para hacer stock, lo cual es una tontería. Estados Unidos busca desesperadamente una solución para la dependencia de ese tipo de producción para tener soberanía. Brasil, con sus 200 millones de habitantes, México, Estados Unidos, Canadá, América del Sur, llegamos a 1.000 millones. Sí, lograríamos llegar a una industria con alta escala de cooperación, produciendo los bienes con colaboración norte-sur de Américas, pero principalmente en el eje sur-sur, para que los países tengan grandes oportunidades, y para eso necesitan liderazgo que ponga a las próximas generaciones frente a los intereses políticos de las próximas elecciones. Y eso, si logramos abrir la mente de esas personas, si los ponemos con una política social seria, de aquellos que consumen miles de millones de dólares de los trabajadores latinoamericanos por pagar algo que no es de responsabilidad de Latinoamérica, pero sí es víctima de la industria del tabaco, de la industria de los alimentos y de aquello que nos impone de bienes y de valor añadido tecnológico, y que por nuestra incompetencia dejamos de lado las enfermedades negligenciadas, que son negligenciadas por nosotros. La tecnología del ARN mensajero de Pfizer Moderna puede ser la solución para la malaria, para el dengue, para la leishmaniasis. Esa es una oportunidad enorme de un sesgo científico para trabajar. Oportunidades existen, millones. Espacios de trabajo tenemos. Tenemos Mercosur y países andinos trabajando con la OPS. Lo que necesitamos es ponernos de una vez los zapatos y trabajar. Si trabajamos con buena voluntad, Latinoamérica y América del Sur pueden dar una respuesta muy a la altura de lo que se espera de esta nueva humanidad. Esa globalización que exporta,
bienes tecnológicos y que consume bienes primarios de los cuales somos víctimas, no corresponde con nuestra historia, con nuestros momentos, con las academias, con el sector privado del parque emprendedor de Sudamérica, tanto brasileño como argentino, que fueron lamentablemente perjudicados por esa política absurda de concentrar todas sus compras en China. Y es necesario poner un punto de equilibrio en esa política. No, no con retaliación, pero creando políticas. Las oportunidades son buenas y si no estamos atentos, pasaremos también el siglo XXI rehenes de esa política nefasta de la salud que mostró su rostro en ese número pornográfico de casi 6 millones de muertes en Latinoamérica. Espero que esto sirva de alerta a los líderes de Latinoamérica y mundiales que no se puede ya seguir jugando ese juego absurdo. Es necesario que aproximemos la iniciativa privada y principalmente los poderes públicos para poder traer soluciones inteligentes. Y hay mucho espacio para eso. Basta buena voluntad política y la decisión de enfrentar el problema. Muchísimas gracias, ministro. Le mando un fraterno abrazo. Muy bien, ya estamos casi dirigiéndonos hacia el final. Tenemos 1 hora, ya nos pasamos con algunos minutos. Entonces quisiera ahora, en primer lugar, ministro, agradecerle por su mensaje de esperanza y que nos guía sobre esa visión, porque usted nos trajo elementos que son muy importantes de lo que sería un punto de inflexión en esta agenda de Latinoamérica, trayendo ese tema del complejo industrial de la salud, involucrando una agenda vinculada a la innovación, principalmente en este caso la genética, trayendo la oportunidad de compras en conjunto, de colaboración, involucrando telemedicina. Creo que lo que usted nos dijo nos trajo aliento a todos. Gracias. Quisiera agradecer también inmensamente a José Luis y a Eduardo por sus exposiciones, por todo lo que aportaron, por sus aportes para esta visión de colaboración. Y una vez más, agradezco a la iniciativa FIS por habernos proporcionado esta oportunidad de discutir este tema aquí. Y quisiera agradecer especialmente la generosidad de todos ustedes de haber compartido sus conocimientos con nosotros todo este tiempo. Muchísimas gracias.